Muy bien, amados, el día de hoy voy a comenzar una nueva serie de estudios, o más bien dicho, de predicaciones. La serie se llama serie Biografías. Y creo que hay muchas cosas que aprender de hombres y mujeres que fueron parte de la historia y han sido parte de la historia bíblica, en los cuales, gracias al Señor, porque Dios se encargó de inspirar a los escritores bíblicos, que fueron alrededor de 40 escritores, con una diferencia de muchos años algunos. La Biblia se escribió en un periodo de tiempo aproximado entre 1800 y 2000 años. 40 escritores distintos. Y doy gracias al Señor porque vemos que en las Escrituras, mis hermanos, aparece la vida de hombres y mujeres, y no solo las cosas buenas, ¿ya? No solo las cosas buenas de los hombres y mujeres que sirvieron al Señor, sino que también aparecen los desaciertos. Y eso, hermanos, es de dar gracias al Señor, porque nosotros vemos que todas aquellas situaciones buenas y malas están registradas allí para que, por supuesto, nosotros aprendamos de ellas y para que nos sirvan de ejemplo, para no seguir los malos ejemplos, pero sí imitar los buenos ejemplos. Y quiero en esta mañana, había puesto la promoción allí en las redes sociales. Vamos a hablar de dos personajes. Enoc. Por eso que el tema de hoy se llama Enoc versus Enoc. ¿Sabía usted que habían dos Enoc? Primero, ¿sabía usted que había un personaje que se llamaba Enoc? Sí. Generalmente se nos viene a la memoria el Enoc, ese que dice la Biblia que caminó con Dios y que fue llevado al cielo sin ver la muerte. El Señor lo transformó y se fue a la presencia del Señor, así como sucedió también con el profeta Elías. Y en esta mañana quiero precisamente hablar acerca de Enoc. Enoc versus Enoc. Hay dos Enoc en la Biblia, y quiero que podamos ir a la palabra allí en Génesis capítulo 4, verso 16 al 18, y también el capítulo 5. Génesis 4 dice, verso 16 al 18: Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, que significa errante o peregrino, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Nombre raro, pero de ahí vamos a ir al contexto. Capítulo 5 de Génesis, verso 21. Y vivió Enoc, este es otro Enoc, 65 años, y engendró a Matusalén. ¿Qué dice de este Enoc? Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Señor nos bendiga, hermanos, una vez más a través de su palabra. Vamos a ver un poquito el contexto.
Nos vamos a sumergir justamente, o nos hemos sumergido en las páginas más antiguas de la Biblia, los primeros capítulos de Génesis, las primeras generaciones, para explorar la vida de estos dos hombres que compartieron un mismo nombre. Por eso que puse el título Enoc versus Enoc, como un combate, ¿ya? Compartieron el mismo nombre, pero cuyos caminos no pudieron ser más disímiles, distintos. Y nos referimos a Enoc. El primer Enoc del capítulo 4 es el hijo de Caín. ¿Se acuerda quién fue Caín? Caín, el que mató a su hermano Abel, ¿ya? Este es el primer Enoc, el hijo de Caín. Y el segundo del capítulo 5 es hijo de Yared, ¿ya? Yared. Y para comprender plenamente sus historias, entonces es crucial situarnos en el contexto histórico. El primer Enoc aparece, como acabo de decir, en Génesis 4, en las postrimerías del primer fratricidio, es decir, después de haber matado a su hermano Abel. Caín, marcado por su pecado, fue expulsado del huerto, de la presencia de Dios. Y él funda una ciudad, como lo acabamos de leer, y a esa ciudad le pone el nombre de su hijo, ¿ya? Que era Enoc, la ciudad de Enoc. Y esta generación descendiente de Caín se caracteriza, hermano, por una creciente secularización y avance tecnológico. O sea, los descendientes de Caín, a través de Enoc, porque recuerde que hay varios nombres que menciona allí, ¿ya? Hasta Lamec, que es el último que se menciona en el verso 18 del capítulo 4. Esta generación de los descendientes de Caín, a través de Enoc, se caracterizó por una creciente secularización, el desarrollo de una cultura humana, pero nótese, es una cultura de mucho avance tecnológico, pero desvinculada de Dios. Desvinculada de Dios. Construyen ciudades, forjan herramientas de bronce, de hierro, tocan instrumentos musicales, pero no hay mención, y la Biblia no lo menciona. A veces, hermano, es un paréntesis, a veces lo que no menciona la Biblia muchas veces habla mucho más fuerte que cuando lo menciona literal. Aquí dice el pasaje que desafortunadamente estos descendientes de Caín aportaron al desarrollo, haciendo herramientas de bronce, construyeron ciudades, tocaron instrumentos musicales, pero no hay mención en la Biblia de que ellos invocaran el nombre del Señor. Es una sociedad que, aunque próspera en lo material, se aleja cada vez más de su Creador. ¿No le suena parecido al contexto que a veces vivimos? No necesariamente la prosperidad de una nación significa, ¿cierto?, que está cerca de Dios. No significa. Inclusive muchos creyentes se confían que la prosperidad económica que pueden estar atravesando de alguna u otra manera es como sentirse respaldados por Dios. Pero esta generación, descendientes de Caín, la Biblia omite, no dice que buscaron a Dios. En cambio, el segundo Enoc, el del capítulo 5 de Génesis, ¿ya?, en la línea genealógica de Set, porque el pasaje allí más adelante, en Génesis capítulo 4, versículo 25, dice: y conoció de nuevo a Adán. Conocer significa que tuvieron intimidad, ¿ya? Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y Enos es el padre de Yared, y Yared es el padre de Enoc. No sé si me entienden un poquito. Está el primer Enoc, hijo de Caín,
que hubo un tremendo avance tecnológico, construyeron ciudades, pero no menciona la Biblia que buscaron a Dios. En cambio, el descendiente de Set, el hijo que sustituyó a Abel, como dice aquí el pasaje, a través de Set, entonces, de esta línea, es la línea donde comienza entonces a invocar el nombre del Señor. Entonces, a diferencia de la descendencia de Caín, esta línea se distingue primero por su longevidad, porque vivieron muchos años. Enoc, el de Génesis 5, dice que después que le nació su hijo, vivió 365 años, casi como Carlito. Esta línea se distingue por su longevidad y por mantener al menos en cierta medida una conexión con Dios. El mundo en el que vivió este Enoc, el del capítulo 5, aunque no exento de pecado, aún no había alcanzado la depravación total que llevaría al diluvio. Después viene el diluvio. Pero el deterioro moral ya era evidente. Y a través de este Enoc es que viene posteriormente Noé, el único justo que fue hallado y que Dios lo salvó en el diluvio. Ambos Enoc vivieron en mundos que, aunque primitivos, ¿cierto? No de cavernícola ni eso, sino que era un mundo que estaba iniciándose, ya estaban marcados por las consecuencias de la caída. Uno de la línea de la rebelión, como Caín, ¿cierto?, y la autosuficiencia humana, y el otro en la línea de la preservación divina y la promesa. Sus vidas entonces, mis amados, nos ofrecen un contraste vívido, nítido, sobre la importancia de las decisiones y la naturaleza de nuestra relación con Dios. El primer Enoc, hijo de Caín, representa la autosuficiencia, los avances, la modernización, la secularización, pero lejos de Dios. Porque el último hijo que menciona allí de Caín, o descendiente, Lamec, dice más abajo el relato, usted lo puede leer después, el verso 19, dice: y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que un varón que matare por mi herida, y un joven por mi golpe. Perdón, que un varón mataré por mi herida. Ahí está. Y un joven por mi golpe. 7 veces será vengado Caín. Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. O sea, un hombre perverso, descendiente de Caín. ¿Qué podemos aprender entonces de la diferencia de estos 2 Enoc? Lo primero es la importancia de la genealogía espiritual. Porque aquí, sin duda que Caín fue prosperado, fue bendecido, Dios lo guardó, Dios lo restauró, por supuesto que sí. ¿Podría haberlo matado? No lo mató. Por eso pone una marca sobre él, después de matar a su hermano. Pero sin lugar a dudas, sus descendientes, desafortunadamente, vivieron alejados de Dios. Por lo tanto, la genealogía física, genética, no necesariamente, hermanos amados, garantiza que esa genética va a experimentar la bendición de Dios. En cambio, por lo tanto, la primera lección que aprendemos el día de hoy es la importancia de la genealogía espiritual, más allá de la sangre. Capítulo 4, versos 17 y 18 dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó Caín una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. O sea, fue prosperado, fue bendecido, pero dijimos que en ningún momento se menciona
que los descendientes de Caín buscaron a Dios. O sea, descendencia literal, sí, pero descendencia espiritual, no había nada. En cambio, capítulo 5, verso 18, vemos a Enoc, hijo de Jared. Jared vivió 162 años y engendró a Enoc. Y Enoc anduvo con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años. Y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Anduvo pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, la Biblia nos presenta dos genealogías distintas, mis hermanos. La de Caín se centra en los logros humanos, la construcción de ciudades, el desarrollo de la metalurgia, el avance en la música. En cambio, la genealogía de Set, sin embargo, se enfoca en la vida, en la longevidad y crucialmente en la relación con Dios, porque dice que desde el nacimiento de Set en adelante comenzaron a invocar el nombre del Señor. Por lo tanto, ¿qué es más importante como herencia hacia nuestras generaciones? ¿La herencia material, la herencia física, la herencia genética o la herencia espiritual? Lo que aprendemos de esta diferencia de estos dos hombres es que justamente nosotros debemos buscar una herencia espiritual. El Enoc de Caín es solo un nombre en una lista de descendientes que construyen una civilización terrenal. El Enoc de Jared, en contraste, es el punto culminante de su linaje por su comunión con Dios. Esto nos enseña que lo que realmente importa no es de quién descendemos en la genética, físicamente, sino a quién nos unimos espiritualmente. Podríamos decir es que cuando hay padres que adoptan a un hijo, ¿cuál es el dicho que generalmente se dice? Padre no es el que engendra, sino el que cría, ¿cierto? Es un dicho. Bueno, es como en este caso. ¿Qué es más importante? ¿La genética o la relación espiritual? Imaginémonos dos árboles genealógicos. Uno está adornado con títulos académicos, fortunas, materiales, grandes construcciones, grandes logros en lo humano, una muralla llena de certificados, diplomas. En cambio, el otro tiene menos adornos visibles, pero cada nombre está grabado con la frase: anduvo con Dios, caminó con Dios. Al final de la historia, el árbol de los logros humanos puede desaparecer con el tiempo. Más adelante no se dice nada de los descendientes de Caín porque vino el diluvio. En cambio, de los descendientes de Enoc vendría Noé, y solo Noé y su familia fueron librados del juicio de Dios en el diluvio. El árbol de la comunión con Dios tiene una promesa de eternidad. Así que, ¿de qué genealogía espiritual somos parte? ¿De qué genealogía? ¿Estamos construyendo nuestra vida sobre logros humanos? ¿Sobre reconocimientos terrenales? ¿Estamos invirtiendo en una relación profunda con Dios, significativa con Dios? ¿Cuál es la herencia que estamos dejando a nuestras generaciones? Equivocadamente, a veces ponemos más énfasis en los logros terrenales y enfatizamos tanto a nuestros hijos, claro, y los tenemos allí mecanizados, y que los logros, y que la profesión, y que tienes que ser alguien en la vida, pero a veces, hermano, perdemos el equilibrio. No digo que no sea importante, pero perdemos el equilibrio. Vamos a tener unos tremendos profesionales, hermanos, destacados en el mundo, pero después de la muerte, ¿qué va a pasar? Es el lío, es el tema.
nuestro legado más importante no es lo que le dejamos en la tierra a nuestros hijos, sino la huella que dejamos en el corazón de ellos, la huella de Dios, la influencia que tenemos a través del reino de Dios. Hace algunas semanas estaba leyendo y escuchando, me parece, escuchando un pastor que se refería a esto de cómo vamos a ser en el cielo, si nos vamos a conocer o no. Y bueno, hay por lo menos dos posturas allí en esto. Y la verdad que es un poco fuerte. Porque uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con nuestros hijos si es que se pierden? La esposa, el esposo. Bueno, me da lo mismo si se pierde mi marido, dirá una, pero... Pero ya con los hijos ya no, yo quiero ver ahí al Lucho y... ¿Sabe qué? La postura es compleja, es distinta, porque no lo sabemos, no da mayores detalles, pero uno puede hacer especulaciones al respecto. Bueno, que nos vamos a conocer, sí, la Biblia hay pasajes donde sí hay evidencia de que nos vamos a conocer. Es el caso de cuando Samuel, ¿cierto? Dios lo levanta, cuando Saúl fue a la adivina, ¿cierto? A la bruja para que hiciese aparecer a Samuel. No fue la bruja, fue Dios el que hizo aparecer a Samuel. Hasta la bruja quedó asustada porque fue Dios el que hizo. Entonces, ¿se conocía? Sí, se conocía. La parábola del rico y Lázaro, ¿cierto? Anda a donde mis hermanos, padre, Abraham, y sí se conocieron. Pero está la otra posición. O sea, ¿cómo será el cielo? El cielo, dice la Biblia, que no habrá más dolor, no habrá más llanto. Por lo tanto, en el cielo no vamos a sufrir, no vamos a tener dolor. Y hay un pastor que decía, claro, el asunto es que si no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. Probablemente que si se pierde algún hijo, una hija, una tía, una abuelita y no está en el cielo, seguramente nosotros ya no vamos a tener la conciencia de que se nos perdió un hijo. Qué fuerte. No sé si es fuerte para usted. No nos vamos a dar cuenta, probablemente. Claro, porque es el cielo. No va a haber dolor, porque se imagina que estuviéramos en el cielo. Por eso es que no hay conexión de los muertos con los vivos. Nuestros hermanos, nuestra familia que partieron en el Señor, se imagina que estuvieran mirándonos a nosotros cómo sufrimos. No sería cielo para ellos. Lo mismo en este caso. Por eso que esta primera lección es tan importante. Caín, el hijo de Caín, Enoc, representa el legado natural, humano, pero sin ninguna trascendencia espiritual. En cambio, el segundo Enoc dice que la descendencia de Set, el hijo que nació después de Abel, que murió, de esa descendencia dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. El segundo Enoc representa entonces ese legado espiritual. Por eso que es importante, es fundamental examinar nuestra línea familiar espiritual. Seamos una influencia espiritual, mis amados, como padres hacia nuestros hijos, para que le podamos ver en el reino de los cielos. La otra postura es que sí estemos conscientes que se perdieron, pero que como vamos a tener un cuerpo glorificado y no vamos a tener más relación con el pecado ni el dolor, la otra postura es que vamos a estar conscientes que alguno, ni Dios lo quiera, pero de nuestros familiares se perdió, pero no vamos a sentir dolor. ¿Por qué? Porque vamos a aceptar la justicia de Dios. O sea, está bien, Señor, porque tú eres justo. Las dos cosas igual son fuertes, porque no nos debiera dar lo mismo que se pierda uno de nuestros seres queridos. Segunda lección, el peligro de la autosuficiencia. La autosuficiencia del primer Enoc, hijo de Caín, versus la búsqueda de Dios del segundo Enoc.
que caminaba con Dios. El 4:17 de Génesis dice: Enoc, hijo de Caín, edificó Caín una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. O sea, el énfasis está en la edificación humana, el control del entorno, sin mencionar a Dios. Por eso que ahí está el peligro de la autosuficiencia. No, es que yo construyo mi propio reino, mi propia vida. Yo construyo mi propio legado, pero lejos de Dios. En cambio, en Hebreos capítulo 11, versos 5 y 6, hablando de el otro Enoc, dice: por la fe Enoc fue traspuesto, es decir, fue llevado al cielo, para no ver muerte, y no fue hallado, porque Dios lo había traspuesto. Y antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. La vida del Enoc de Caín es un testimonio de la autosuficiencia humana. Su padre había sido expulsado de Edén. Se dedicó a construir una ciudad, un símbolo de seguridad y control, desvinculada de la dependencia divina. En este contexto, Enoc representa la continuación de esa mentalidad. No hay indicios de que este Enoc, el hijo de Caín, buscara a Dios. No aparece. No aparece. O que tuviera una relación con Él. No dice nada. Allí hay un lenguaje, ¿cierto?, en la omisión de la Biblia. Hay una información que nos llega. No dice nada. No hay indicio que este Enoc buscara a Dios. En contraste, el Enoc del capítulo 5, hijo de Yared, este es el epítome de la fe y de la dependencia de Dios. Su vida se resume en una frase poderosa: anduvo con Dios. Este andar constante con Dios en un mundo que se alejaba de Dios, recuerde que después viene el diluvio, fue lo que le distinguió y le permitió trascender la muerte. Está allí en Hebreos capítulo 11 como alguien que caminó con Dios, que vivió en la presencia del Señor. La autosuficiencia nos lleva a construir muros de seguridad humanos. En cambio, la búsqueda de Dios nos lleva a romper barreras, a romper ataduras, a acercarnos a Dios. Es como un barco en medio del océano. Ese barco de la autosuficiencia, gigantesco, está construido con los mejores materiales humanos, con motores potentes, con las turbinas, las mejores, las más modernas. Una tripulación orgullosa de su propia fuerza. Sin embargo, no tiene brújula ni timón. ¿De qué sirve un barco así? ¿De qué sirve en alta mar un barco gigante con la mejor tripulación, con la mejor tecnología, pero no tiene brújula ni timón? ¿Cuál sería su rumbo? El naufragio. El naufragio. En cambio, el barco de la fe es como esa balsa del náufrago, ¿se acuerda? Que escapó con el Wilson. Con unos palos, amarrado con esas pitas. El barco de la fe, aunque quizás no tan imponente a la vista, tiene una brújula firmemente puesta en Dios. Amén. Su timón está dirigido por la voluntad de Dios, sabiendo que solo Él puede llevarlo a un puerto seguro. Esto es lo que representa entonces el segundo Enoc. El segundo Enoc nos habla de esa dependencia de Dios. El primer Enoc
habla de autosuficiencia. No, si yo puedo solo. No, cuando necesite ayuda, allí, Señor, te pido ayuda. ¿Cuánto de nuestra vida está dedicada a construir nuestra propia ciudad? Nuestra carrera, nuestras finanzas, nuestra reputación, sin considerar la guía de la voluntad de Dios. Así que el peligro de la autosuficiencia, amado, es que nos volvamos tan absortos en nuestras propias obras, o sea, centrados en nuestras propias obras, que no dejamos espacio para Dios. No hay tiempo para Dios. No tengo tiempo. Estoy muy joven todavía. Estoy muy niño todavía. Estoy muy anciano, ya no. El tema es que si estamos cultivando una relación activa, personal con Dios, como lo hizo Enoc, hijo de Jared, la fe no es solo una creencia espiritual, intelectual, mis amados. Es una búsqueda activa. Es un andar constante como Enoc, que caminó con Dios. Es una dependencia total a su dirección en cada área de nuestra vida. Es entregarle el timón al mejor capitán, que es el Señor. Es en esta búsqueda donde encontramos el verdadero propósito y la recompensa eterna. Y la última lección que extraemos de este Enoc versus Enoc nos muestra el fin de ambos caminos. Ambos tuvieron un fin. Enoc, el hijo de Caín, y Enoc, el hijo de Jared. ¿Cuál fue el fin? La muerte por el lado de los descendientes de Caín, y el traslado divino por el lado de el Enoc del capítulo 5. Enoc, hijo de Caín, Génesis, vuelvo a leer, verso 18, 4:18, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y ahí, hasta ahí llega. La narración simplemente registra su descendencia sin mención de su muerte ni de un encuentro con Dios. La implicación, porque aquí hay una verdad implícita, es que como todos los demás de su linaje, murió. Y ahí quedó. En cambio, Génesis 5:24 dice: anduvo pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y como leíamos en Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque Dios lo había traspuesto. Y antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué gran diferencia. Qué gran diferencia, hermano, es caminar con Dios. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos pecadores, dice la Biblia. Aquí es donde el contraste se vuelve más dramático. El Enoc de Caín presumiblemente enfrentó la muerte natural, el destino común de cualquier ser humano, de todos aquellos que viven alejados de Dios. Su vida, aunque quizás llena de logros terrenales, tuvo una ciudad que llamó, que el padre le puso su nombre, la ciudad de Enoc. Tuvo logros, concluyó, sin embargo, en la tumba, sin ninguna mención de trascendencia divina. En cambio, el Enoc de Jared no conoció la muerte. Su constante comunión con Dios lo llevó a ser traspuesto, llevado directamente a la presencia de Dios. Y su vida es un testimonio de la recompensa de una vida de fe y obediencia
Hay una recompensa por obedecer al Señor. Hay una recompensa por caminar con Dios. Una vida que agrada a Dios. El fin de cada Enoc revela la naturaleza del camino que escogieron. Porque fue por voluntad propia. Imaginémonos a dos viajeros que recorren el mismo sendero de la vida. Uno camina con la mirada fija en el suelo, recogiendo tesoros temporales, construyendo pequeñas fortalezas para sí mismo, y al final del sendero se encuentra con un muro infranqueable, el muro de la muerte. Y su viaje termina, hasta ahí nomás llegó. Sus logros quedaron allí, que aprovechan otros. El otro viajero, sin embargo, camina con la mirada hacia el cielo, conversando constantemente con un compañero invisible que es Dios. Al final del sendero, en lugar de un muro, encuentra una puerta abierta hacia un destino glorioso y eterno, donde su viaje continúa en la presencia de este compañero de viaje que es el Señor. Así es la vida de aquellos que buscan al Señor. Así es la vida de aquellos que ponen su mirada en el Señor y siguen el ejemplo del segundo Enoc. Caminan con Dios cada día. Caminan con Dios cada día. La pregunta entonces, ¿estamos viviendo de manera que nuestro final sea simplemente el cese de nuestra existencia moral? ¿Estamos viviendo la vida cristiana, hermano, como cualquier mortal? Afanados en lo humano. Está bien que nos afanemos en una buena vida, en estudio para nuestros hijos, está bien, pero no podemos descuidar lo eterno. Estamos sembrando para la vida es corta, mi hermano. Y la manera en que la vivimos determinará nuestro destino final. Si nuestro enfoque está solo en la vida terrenal, nuestro final será limitado. Si nuestro enfoque está en Dios, nuestro final será el comienzo de una vida gloriosa por la eternidad. La historia del segundo Enoc nos desafía a vivir una vida que agrade a Dios. Una vida de fe, una vida de comunión, con la esperanza de la bienaventurada promesa de la vida eterna, de la compañía de Dios en el día a día. La muerte no tiene la última palabra para aquellos que andan con Dios. Así que, mis amados, la elección es nuestra. ¿A qué Enoc vamos a imitar? Las historias de estos dos Enoc, uno de Caín y el otro de Jared, no son meros relatos antiguos, mis hermanos. Son espejos que reflejan nuestras propias vidas. Directa o indirectamente, en algún momento de nuestra vida, nos hemos identificado con los dos. Si somos honestos. Son espejos. Reflejan nuestras propias vidas, nuestras propias decisiones que tomamos en el día a día. El nombre Enoc significa dedicado o enseñado. Ambos fueron dedicados y enseñados. Uno para lo terrenal, avances tecnológicos, ciudades, etcétera, etcétera. En cambio el otro fue dedicado ¿para qué? Para Dios. Uno solo eligió ser verdaderamente dedicado para Dios. El Enoc de Caín nos advierte sobre el peligro de una vida enfocada en lo terrenal, en la autosuficiencia, en la búsqueda de los logros sin Dios. Su legado es una ciudad, un monumento a la capacidad humana que sin embargo no trasciende la eternidad. El Enoc del capítulo 5, hijo de Jared, nos inspira a una vida de fe, a una vida de comunión constante con Dios, a una obediencia que agrada a Dios. Su legado es una vida que literalmente fue llevada a la presencia de Dios. Un testimonio vivo de que sin fe
Es imposible agradar a Dios. En ese contexto está ese versículo. En el testimonio que alcanzó Enoc. La elección es nuestra. ¿En qué genealogía espiritual queremos inscribirnos? ¿En la de Enoc, hijo de Caín? ¿O en la de Enoc, hijo de Jared? ¿Estamos construyendo nuestra vida sobre los fundamentos inestables de la autosuficiencia humana? ¿O estamos edificando sobre la roca, Cristo el Señor? Que la historia de Enoc, hijo de Jared, nos impulse entonces, amados, a anhelar una vida de tal intimidad con Dios, que al final de nuestros días, cuando el Señor nos llame a su presencia, como dice el viejo corito, el viejo himno, cuando el Señor nos llame a su presencia, podamos ir al dulce hogar, al cielo de esplendor, como dice ese verso. No solo esperemos la muerte, sino que anticipemos el glorioso encuentro con aquel con quien hemos caminado todos los días de nuestra vida. Aleluya. Que el testimonio de este segundo Enoc pueda impactar nuestro corazón, pueda impulsarnos, pueda inspirarnos a caminar con Dios en el día a día. Amén. ¿Qué tal si oramos al Señor y le decimos: Señor, queremos caminar contigo, así como este segundo Enoc? Queremos, Señor, que la fe en ti sea el motor que nos impulse a avanzar en medio de las situaciones adversas. Dios tiene planes gloriosos para sus hijos. Él ha trazado ya una huella, y por esa huella, por ese sendero tenemos que caminar. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, experimentemos la gracia del Señor. Vamos a cantar al Señor. Hoy te rindo. Bendito sea Jesús. Vamos a honrar el nombre del Señor. Póngase en pie y oramos al Señor. Aleluya. Señor, oramos a ti en esta hora, pidiendo que nos ayudes, Señor. Hemos visto la vida de estos dos Enoc. Uno representando, Señor, lo humano, los logros terrenales, que sin duda, Señor, el problema no está allí, sino el problema muchas veces cuando nuestro corazón, Señor, está embotado allí, absorto por lo terrenal solamente, olvidándonos, Señor, que somos eternos y que tenemos que un día enfrentar la eternidad. Y por eso, Señor, pedimos que tú nos ayudes a identificarnos con el segundo Enoc, aquel que caminó con Dios, aquel que invocaba el nombre de Dios. Es de la descendencia de Set, es de la descendencia de, como lo mencionaba la Escritura, desde ese momento los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Señor, queremos ser de esa generación que te ama, que te sirve, una generación que anhela, Señor, estar contigo, caminar contigo en el día a día. Ayúdanos, Señor, a identificarnos con este segundo Enoc, el que caminó contigo, el que fue llevado sin ver la muerte, Señor, así como también lo fue el profeta Elías. No vieron la muerte porque caminaron íntegramente delante de ti. Señor, también nosotros no queremos ver la muerte eterna, por eso queremos permanecer pegados a ti cada día. Seguir el ejemplo de este segundo Enoc, Señor. Trabaja en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Porque no queremos apartarnos de ti, de tu propósito, Señor, sino queremos amarte, vivir para ti, tener un encuentro cada día contigo, Señor. En el nombre de Jesús.